Amigos y amigas, continuamos conversando con Ismael Vega sobre el libro Buscando el Río. Ismael, comentábamos que la segunda ola de migración indígena amazónica tiene que ver más con, sobre todo jóvenes, ¿no? Varones que vienen a buscar trabajo o vienen a estudiar por estas becas, estos convenios que empiezan a surgir, porque de pronto surge una preocupación desde el Estado para dar becas a estudiantes de la Amazonía. Está también el grupo de los Aguajún, que creo que tiene que ver con digamos, el proceso luego de la guerra con Ecuador, ¿no? Sin embargo, tampoco les es fácil a ellos llegar, hay muchos casos de deserción. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué es lo que has recogido tú? Sí, mira, en realidad lo que se encuentra en la investigación es que los jóvenes amazónicos ya no encuentran en sus comunidades las posibilidades de satisfacer sus expectativas, sus necesidades en relación a nuevas posibilidades de trabajo, nuevas posibilidades de educarse, ¿no? Son expulsados, digamos. Esas expectativas ya no pueden ser satisfechas o cubiertas dentro de los límites de la comunidad, sino más bien fuera de la comunidad, ¿no? Porque evidentemente no hay políticas estatales que permitan generar posibilidades de estudio en ciudades cercanas, ciudades, centros poblados o ciudades intermedias, ¿no? Entonces, creo que esa es una cuestión que hay que tener en cuenta en este caso. Es decir, si antes estas necesidades eran satisfechas a través de los ancianos, a través de los mecanismos tradicionales que habían, ahora ya no. Otra cosa importante también es que esta migración se produce en un contexto en que las políticas del Estado están orientadas fuertemente hacia la extracción de recursos naturales, por lo tanto es invasión de territorios, agresión permanente de las tierras de los indígenas, dejándole menos posibilidades también de poder encontrar ahí cómo satisfacer sus necesidades. Claro, digamos que estamos en un nuevo contexto, ¿no? En la Amazonía, de mucha presión sobre el territorio, ¿no? Y además, y eso uno lo ve, los conflictos, a veces los indígenas están, vamos a decirlo así, menos lejos de Lima, no más cerca, que las capitales de sus regiones. Así o sea, es. De repente están más cerca de Lima que de Iquitos, digamos, ¿no? Porque ahí simplemente nadie quiere preocuparse por ellos, ¿no? Claro. Entonces, estos elementos van generando también mayores condiciones de pobreza, de exclusión en sus territorios, ¿no? Y junto con eso pues está todo este tema de la globalización, ¿no? Que crea un contexto en donde las comunicaciones, las imágenes bombardean constantemente también a los jóvenes. Claro, hay más incentivos para salir, ¿no? digamos. Entonces ¿no? se produce esto, ¿no? Pero algo que también llama la atención y que se ha encontrado en la investigación es que ninguno de los entrevistados, los jóvenes indígenas entrevistados, menciona que en este momento, por lo menos, tienen deseo de regresar a su comunidad, ¿no? Y esto es bien importante porque lo que se piensa normalmente es que, o lo que se desea, es que los jóvenes que salen de sus comunidades para seguir una carrera profesional, para estudiar o para conseguir un mejor trabajo, deben regresar o van a regresar necesariamente a sus comunidades para devolver a su comunidad como lo que han logrado, ¿no? Como si fuera una inversión Así a futuro, es, ¿no? pero para la comunidad. Claro, digamos. Lo que sostienen más bien los jóvenes migrantes indígenas es que ellos en este momento no desean regresar, no pueden regresar. Y eso, perdón, eso a pesar de cierto nivel de frustración que también uno recoge en relación a que algunos no pueden con los estudios universitarios, no tienen muchos problemas por la distancia cultural, ¿no? Claro, ese es un dato importante porque a pesar de las condiciones tan adversas que hay en una ciudad como Lima, que como tú has mencionado, es paradójico, pero esto es siempre mejor que lo que tenían en sus comunidades, lo cual te dice mucho acerca del nivel de deterioro de las condiciones de vida que hay en estas zonas rurales, porque claro, aquí están mal, pero allá estaban peor. Claro, va contra esta imagen a veces paradisíaca que tiene alguna gente sobre lo que es la vida en la comunidad o en la Amazonía, ¿no? Así es. Que es muy dura, digamos, ¿no? Claro, y entonces la decisión de no regresar, de alguna manera la explican porque
Acá ya muchos de ellos han conseguido trabajo, una forma de vivir y piensan que al regresar a su comunidad, de hecho, no van a tener dónde trabajar. Algunos dicen, ¿no? Aquí en Lima hay menos seguridad, pero hay más oportunidades. En mi comunidad hay más seguridad, nadie me roba, pero no hay oportunidades, solamente tengo la chacra. Entonces, acá trabajan, acá ya han conseguido una manera de vivir y no están tan dispuestos a regresar. Por otro lado, también señalan que estando aquí en Lima pueden ayudar mejor a sus comunidades de origen. O sea, no es que hay una ruptura con la comunidad. Claro, ¿no? claro, porque el estar aquí en Lima también les da prestigio, les da capacidad para influir en las autoridades de su comunidad, inclusive de su municipalidad, porque algunos de ellos cuando van de visita a sus comunidades, a sus pueblos, son convocados, escuchados por las autoridades y ellos pueden influir a favor de su comunidad, ¿no? Pero entonces en esa medida, digamos, esta suerte de inversión sí tiene un retorno, digamos, hacia la comunidad, ¿no? Sí, y no también, es un retorno físico, porque de repente físicamente no vas a ayudar a mucho, ¿no? También se expresa en dinero, ¿no? El estudio muestra que hay, a pesar de no tener ingresos tan altos, un porcentaje muy alto de indígenas amazónicos que viven en Lima envían dinero para ayudar a sus familias, a su comunidad, ¿no? Ahora, hay otra dimensión que es la dimensión más de, digamos, la cultura, la lengua, las costumbres, ¿no? ¿Eso cómo está? Porque también, también hay varias, en las entrevistas se recoge, ¿no? ¿Cómo se está viviendo esa tensión? Porque es una tensión con la avalancha que te viene por los medios y que es homogenizadora más bien, ¿no? ¿Cómo manejan esa tensión estos migrantes? Claro, hay una tensión permanente entre lo que ellos traen de sus comunidades de origen y lo que la ciudad de Lima les impone o les ofrece o les plantea, ¿no? Pero junto con eso también hay, en el caso de los amazónicos, una fuerte conciencia de su origen étnico y no solamente una fuerte conciencia, sino también una autoidentificación, un sentimiento de orgullo por su identidad. Por eso, en el caso de los amazónicos, la identidad étnica, el origen étnico, se convierte más bien en un elemento estratégico para ubicarse y para adaptarse a una ciudad como Lima, ¿no? Ahora, eso es un poco lo que pasó cuando se produjo el baguazo, digamos, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando se produce el baguazo es cuando por primera vez, más allá de los dirigentes de AIDCEP y CONAP, que son conocidos, ¿no? Por primera vez aparecen jóvenes universitarios, Aguajún me parece, Chaui también, hablando sobre ellos, ¿no? Y expresando posición, y los medios de alguna manera recogieron sus opiniones, ¿no? Claro, porque la identidad étnica en este caso para los amazónicos se convierte en un elemento estratégico que se usa de una manera muy clara para conseguir justamente algún objetivo político, algún objetivo social, económico, en contextos en donde hay justamente situaciones de conflicto o desencuentros, confrontaciones entre, en este caso, los pueblos indígenas y el Estado, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante, pero también es muy importante cómo a partir de este uso estratégico de la identidad, también hay un conjunto de elementos que tienen una base ancestral, tradicional, ¿no? Y que se expresa también, por ejemplo, en cómo se mantienen algunas costumbres aquí en Lima, ¿no? A través de contar historias por parte de los padres a los hijos, en la búsqueda de lugares donde pueden acceder a productos alimenticios que son propios de su comunidad o de su región, etcétera. Y también en la forma, también como en algunos casos, como Cantagallo, por ejemplo, o en algunos otros lugares, los indígenas amazónicos tienen forma de cooperación. Las famosas mingas que hacen en su comunidad, aquí también se hacen de alguna manera, ya no con masato, como dicen algunos, sino con un poco de cerveza. O sea, digamos que se va pues reelaborando, ¿no? Sí. La identidad no es una cosa fija, no es una piedra, ¿no? Así es. Ellos manifiestan abiertamente que necesitan mantener su cultura porque un pueblo sin cultura es un pueblo sin alma, pero a la vez también expresan claramente su deseo de ser abiertos, cosmopolita, digamos, ¿no? Usar los beneficios que le da la ciudad, la modernidad, ¿no? Y creo que eso es bien importante en este grupo, ¿no? Bueno, Ismael, se nos ha ido el tiempo. Esto es como siempre una invitación a la lectura, en este caso del libro Buscando el Río, que además el título es
perfecto, digamos, ¿no? Porque expresa un poco esa búsqueda, ¿no? que tienen los indígenas amazónicos que desde hace algún tiempo, desde hace algunas décadas, comenzaron a llegar a Lima, y en Lima mucha gente ni se enteró. Pero acá están y es importante conocer mejor lo que significa esta presencia en nuestra capital, que además enriquece a nuestra capital, o sea, nos hace todavía más diversa de lo que ya es. Muchas gracias, Ismael. Gracias, Javier. Amigos, eso fue todo en El Arriero, nos vemos.